Hoy vamos a estar dando un importante tema. Lo he titulado los agentes de Cristo y los agentes de Satanás. Los agentes de vida y los agentes de la muerte. Lo voy a repetir nuevamente. El tema se llama los agentes de Cristo y los agentes de Satanás. Los agentes de vida y los agentes de la muerte. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, Dios nos ha llamado a ser agentes vivificantes. Amén. Para dar vida, para llevar buenas noticias. Amén. Y nos ha puesto lengua de sabio. ¿Cómo hace uno para tener una lengua de sabio? Lea la Biblia y será sabio. Amén. Siempre tendrá una palabra bien viva y eficaz. Pero esto se liga con oración. Porque hay palabras que no hacen nada, aunque sean de la Biblia. A menos que lo ligues con oración. Porque somos sal de la tierra. Y la palabra es la sal. Pero si no se liga con oración, se pone insípida. Amén. Pierde el sabor y de nada sirve. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con las palabras, o sea, que salgan de nuestra boca. Si son palabras de vida o son palabras de muerte. Aunque nosotros también podemos decir palabras maldicientes también, aunque usted no lo crea. Los cristianos, amén. ¿Cómo así? Contra las obras de Satanás. Nos han puesto para arrancar, para destruir, para arruinar. Cuando uno dice arruino, asolo, esa es una palabra fuerte, amén. Como Jesucristo dijo, nunca más nazca fruto de ti, sécate de raíz. Le lanzó ahí una maldición. En unas versiones dicen, Jesús maldice la higuera maldecida por Jesús. ¿Qué es maldecir? Hablar mal, amén. Maldecir. Y hay palabras fuertes, hermano, que eso no es una bendición. Pero no, eso es contra el reino de las tinieblas, amén. Nosotros con la unción profética que Dios nos da, porque nosotros salimos del aliento de Dios, amén. El hombre era un ser inanimado, lo creó del polvo de la tierra, lo formó. Una cosa es formar y otra cosa es crear. El espíritu fue creado, mas el cuerpo fue formado. Y cuando forma el cuerpo no tenía vida. ¿Qué tuvo que hacer Jehová? Tuvo que soplar. Y cuando sopla no existía el alma sale, es el tercer resultante, combinación del espíritu con el cuerpo. Amén. Entonces el hombre ahí sí tuvo vida. Pero ¿qué salió de Dios? El aliento dentro de él. Cuando usted sopla sale su aliento. Entonces Dios, hermano, todo lo que Dios dice es profético. Él llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Cuando dice llama las cosas que no son, está profetizando. Entonces, si Dios, hermano, tiene ese aliento profético, nosotros, el espíritu que sopló de nosotros, tenemos ese aliento profético de Dios. El aliento de Dios lo sopla en nosotros y nosotros tenemos ese espíritu de Dios. Por eso es que somos creados imagen y semejanza de Dios, porque Él sopló de su espíritu sobre nosotros. Amén. Entonces usted también puede profetizar la palabra. Tenemos la palabra profética. Y usted le puede profetizar cosas buenas a las personas a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted profetiza, usted está profetizando vida. Usted tiene que profetizar vida. Amén. Por eso es que somos agentes de vida, agentes vivificantes, no agentes de Satanás. Y por eso tenemos que cuidar, hermano, nuestras palabras, porque nos podemos convertir en portadores, hermano, de noticias satánicas. Amén. Y podemos hablar lo malo, estar difundiendo chismes, brollo, un poco de cosas. Usar la lengua. La lengua, hermano, es un miembro pequeño. Hay una enseñanza que la tengo aquí, pero esa no la voy a dar hoy. Se llama el pequeño gigante destructor. Es pequeñito, pero es un gigante destructor. Dice que inflama toda la rueda de la creación. Rueda es el mundo entero, porque el mundo, amén. Dice que inflama la rueda de la creación. Y es un pequeño miembro que contamina todo el cuerpo. O sea, también contamina el cuerpo,
Y dice, y ella es inflamada también por el infierno también. O sea, el infierno termina es candidato para el infierno. Una persona que esparza brollo, chisme, calumnia, murmuración, es un candidato para la leña, para la candela, amén, para el infierno. Entonces tenemos que tener cuidado con ese miembro. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida dependen de la lengua de nosotros. Repita conmigo, la muerte y la vida dependen de mi lengua. La muerte y la vida dependen de mi lengua. Y dice, y el que la ame, comerá de su fruto. Amén. Cuando habla de fruto, ¿fruto qué tiene que ver? ¿Qué fruto? Los frutos que tienen dentro. Una semilla, y esa semilla es la que nace. Mire, tenemos que ser, nosotros somos agricultores. Y todas las palabras que salgan de nuestra boca, esas van naciendo en el mundo espiritual, tanto las buenas como las malas. Hay semilla mala como la cizaña, y hay semilla buena que es trigo. Amén. Entonces, tenemos que decidir qué vamos a hablar, qué vamos a confesar. Amén. Vamos a ver las 6 fases cuando la gente le da mal uso a la lengua. Las 6 fases del pequeño gigante destructor. Se mueve en, número 1, chisme, en murmuración, escarnecimiento. Bueno, número 1, chisme y brollo, que es lo mismo. Número 2, murmuración. Número 3, escarnecimiento. Número 4, el rumor. Número 5, el cuento. Número 6, la lisonja. Vamos a ver qué es chisme y qué es brollo. El chisme y el brollo, hermano, es todo aquello que tú hablas que no te interesa y que no es tu problema, para nada. Amén. El chisme y el brollo es todo aquello que tú hablas que no sea de tu incumbencia, ni es tu problema tampoco, y que lleva el propósito de difamar y de hacer daño. Lleva un propósito. O sea, lo estás contando, pero es para que ya la otra persona no la miren con buenos ojos ni nada. Vas dañándolo y poniéndolo en tela de juicio. El chisme es un imán que atrae demonios. Cuando tú chismeas, le estás prestando la lengua al diablo y te conviertes en portador de muerte, en agente de muerte. ¿Qué es el chisme y el brollo? Es una noticia, puede ser verdadera o puede ser falsa. No es que es verdad lo que yo estoy diciendo, pero de todos modos eso se llama brollo, chisme. Amén. Noticia verdadera o falsa con que se pretende indisponer a una persona con otras. O se murmura de alguna cosa. ¿Qué es chismear? Chismear es traer y llevar chismes y cuentos. Ahora vamos a ver murmurar. ¿Qué es murmuración? Murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja, queja por alguna cosa. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja por alguna cosa. O sea, la persona está inconforme y empieza a murmurar por detrás, pero no habla de frente. También es simbolismo de rebeldía. Una persona que murmuradora, es una persona rebelde. Escarnecer. Escarnecer es quitar al hueso la carne, es deshuesar, desmechar. Como usted ve que los carniceros le llevan una res completa y ellos empiezan a echarle cuchillo y la dejan en el hueso, así también agarran los chismosos a una persona, hermano, y la agarran y la dejan en el hueso. Desnudan, el escarnecer es quitar al hueso la carne, deshuesar, es desnudar a tu prójimo con la lengua, sacarle todos los trapos sucios. Persona que se sacia con su lengua hablando de los demás. Es cuando una persona se ensaña contra otra haciendo de ella puros comentarios negativos. El rumor es voz que corre entre el público. Dice, pásala ahí que fulano de tal hizo esto, y ahí, hermano, eso se va regando y eso daña una congregación, la mata. Entra el desánimo y entran bastantes demonios. El espíritu de murmuración es una puerta de bronce que vas a levantar y eso atrae demonios, es un imán que atrae demonios y trae muchas maldiciones también.
Es un ruido confuso de voces, un ruido vago, sordo y continuado. La van pasando, hermano, y cuando viene a ver, hay veces que tú estás con cierto grupo y no sabes lo que está pasando. Como por ejemplo, los 12 espías. Vemos que habían 10 espías que dieron un relato pésimo, negativo. Y vemos que habían 2 espías que dieron un relato lleno de fe, un relato optimista. Quizás cuando estaban por allá espiando la tierra, estaban viendo lo que eran los frutos hermosos, bonitos. Y hay veces que uno cree que la gente está con uno, porque hay una máscara de hipocresía. También está en el liderazgo y todo eso. Y enseguida sí, ¿están de acuerdo? Sí, están de acuerdo la gente. Se lo digo, hermano, que a mí me ha pasado por experiencia. Estos son ganjes del oficio. Y tú crees, hermano, que todo está bien. Pero cuando ves el vaporón, hermano, el incendio, y hermano, pastor, ¿no ha visto lo que se ha formado ahí? No, ni siquiera uno sospecha ni nada, y cuando viene a ver los mismos hermanos que estaban y que de acuerdo contigo, hermano. Y no te lo dicen de frente, sino forman un vaporón por allá. Así también quizás pasó con los 10 espías, que Josué y Caleb creían que estaban con él en el mismo espíritu. ¿Por qué? Lo digo, porque Josué y Caleb los dejaron hablar. ¿Quiénes les tocó el turno primero? Los 10 espías. Ellos empezaron, o si no, hermanos, Josué y Caleb no los dejan hablar. Amén. Seguro que creían que estaban de acuerdo y que venían en el mismo espíritu. Pero cuando empiezan a dar el relato pésimo, los 10 espías empezaron a decir: no podremos nosotros contra ellos. Moisés nos ha llevado una muerte segura. Y enseguida desfalleció el corazón del pueblo. Empezaron a llorar, hermano. ¿Por qué? Porque, mire, Jesús compara a víboras, amén, a las personas que hablan mal. Le dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Entonces, cuando le llama víbora, las víboras tienen, y toda serpiente venenosa, hermano, en sus colmillos tienen unas membranas que son unas bolsitas donde acumulan el veneno. Y cuando ellas muerden, inmediatamente esa bolsita se rompen y sueltan el veneno. Entonces, así es la persona, hermano, que hicieron ellos también. Ellos soltaron el veneno a esa congregación, que eran aproximadamente más de 1 millón. Y vemos, o sea, que esa gente empezó a llorar, el corazón de ellos se empezó a desmayar totalmente. Y cuando ya quiso Caleb y Josué hablar, ya esa gente había muerto, las habían matado. Empezaron a llorar, hermano. Empezó el desánimo, el terror se metió en ellos. Pero vemos cómo habló Josué y Caleb. Vamos a ver, o sea, los 2 equipos. El equipo de los 10 espías y el equipo de Josué y Caleb. Aquellos ya les conté que hablaron pésimo. Pero cuando Josué y Caleb fueron a hablar, mire cómo habla un conquistador. Cómo habla una persona que tiene un espíritu de reino, un espíritu superior. Ellos, enseguida Caleb y Josué callaron a la congregación, dijeron: callad, le dijeron así. Subamos, eso que es optimismo, tomamos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. El amparo de Dios se ha apartado de ellos y está con nosotros, y esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Mire, hablaron con un espíritu superior, y ellos fueron los que entraron. Pero ¿qué dijeron los otros del relato pésimo? Dijeron: ojalá Moisés muriese en este desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 14:28? Vivo yo, dice Jehová, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esa gente murió en el desierto toda. Jesucristo decía: conforme hayas creído te sea hecho. Ellos creyeron que iban a morir en el desierto y murieron en el desierto. No entraron. Vamos a ver algunos principios aquí. Vamos a extraer ciertos principios. Acompáñenme en el libro de Mateo capítulo 12, versículo del 33 al 37. Mateo capítulo 12, versículo del 33 al 37. Pueden decir amén cuando lo tengan. Dice: o haced, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo.
porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, generación de serpientes. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Jesús, hermano, Jesús hablaba fuerte. Si él es un pastor en este tiempo, toda la mayoría se va, casi todo. Le dijo hasta los discípulos, y vosotros también queréis iros, ¿sí? Le dijo, ¿queréis iros? Váyanse, le dijo así. Y entonces le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, hey, que ese pastor habla fuerte. ¿Qué tal si hubieran andado con Jesús? Que le dijo, apártate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ay, Jesús me dijo Satanás. Bueno, en el 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, deposita y saca cosas buenas. Mas el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que es una palabra ociosa, palabras que producen muerte, palabras de maldición, de derrota, palabras que se dicen aún hasta en broma, pero el Señor, hermano, tenemos que dar cuenta por toda palabra, sin entendimiento, palabras sin entendimiento. Dice en el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a hallar de esta escritura ciertos principios. Amén. Cuando Jesucristo dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Aquí hay un principio que nos están comparando con árboles. El hombre es como una planta. Amén. Eso queda claro. Amén. Entonces, otro principio. ¿Cuántas clases de fruto hay que Jesús nombra aquí? Dos. ¿Cuáles son? Dígalo sin miedo. El bueno, fruto bueno y fruto malo. No hay más. No hay fruto intermedio. Amén. Sino fruto malo y fruto bueno. Amén. Mire, las plantas tendrán derecho de escoger si, su fruto es manzana. Tendrán derecho a escoger a volverse naranja. No, ya quedan y mueren pero nosotros los seres humanos sí tenemos el libre albedrío, tenemos libertad de escogencia. Así que si hay alguien aquí que era pringamosa, por decir algo, que daba que daba puro espino, hoy puede ser el día que decidas, hermano, ser un fruto bueno. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Amén. Entonces, hay un principio aquí que Dios nos da libre escogencia. Amén. Decide hoy dar fruto bueno. Fruto bueno se da haciendo buenas obras y hablando bien. Principio número 4, que por el fruto se conoce el árbol, por las palabras se conocen a las personas. O sea, las palabras que botas de tu boca, ese es un fruto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ame comerá de su fruto. Y dice, del fruto de sus labios se saciará el hombre. O sea, de las palabras. O sea que, por eso es que la vida y la muerte dependen de la lengua, amén, de lo que tú hables, amén. Y vemos que una persona no se puede ocultar. Ella puede tener un repertorio y soltar lo bueno, pero cuando ya no tiene más que decir, empieza a sacar lo malo de lo que hay en el depósito. O sea que en cada persona hay un depósito, el depósito es el corazón. Y ese corazón no es es la mente, amén. En la mente es donde están los pensamientos, la mente es la fábrica donde se producen los pensamientos. Y ellos salen elaborados por la boca en forma de producto. Ellos son unos frutos. Principio número 5, que aunque por las buenas palabras que un hombre aparente decir hipócritamente, siempre terminará sacando y hablando el abundante repertorio venenoso que tiene dentro.
Principio número 6. El hombre que habla cosas malas es comparado a una serpiente víbora y muy venenosa, ya que sus palabras envenenan y matan. Amén. Entonces hay que decidir hablar lo bueno, cambiar el fruto totalmente, producir fruto bueno. Y ya le expliqué que el hombre es comparado con una serpiente, que tiene en la serpiente unos colmillos, detrás de los colmillos que tienen unas bolsitas de veneno, y ellas sueltan el veneno. Entonces eso es en cuanto a palabras. Una persona se convierte en una víbora cuando habla cosas malas, pero si hablas cosas buenas, hermano, vas a dar los frutos del Espíritu Santo. Principio número 7. Todo lo que abunde en el depósito de tu corazón, eso hablarás. Aquí el depósito es tu mente. Cuando tenemos la mente de Cristo, hermano, vamos a dar frutos positivos. Vamos a ver el origen de las palabras, cómo se originan las palabras. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? Sí. ¿El verbo qué es? La palabra, amén. O sea que aquel verbo se hizo carne, o sea la palabra, vamos a traducirlo. La palabra vino del cielo, estaba con el Padre y se hizo carne aquí, habitó entre los hombres, por eso fue que Jesús no se enfermó. Jesús caminaba con la palabra, moraba en la palabra, confesaba la palabra, habitaba en la palabra, vivía en la palabra. Y Jesús, hermano, ninguna enfermedad tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él era la palabra, Él y la palabra son uno, son lo mismo, amén. Entonces esa palabra vino y se hizo carne. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 6:63? La carne para nada aprovecha. Dice, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado, dijo el Señor Jesús, contienen espíritu y contienen vida, amén. O sea que la palabra es un organismo que es vivo y eficaz. Lo dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, o sea que es un organismo. Hay otras versiones que dicen que es un organismo vivo, otras versiones. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es vida, y es eficaz, no falla, es certera, y más cortante que espada de dos filos. Queda establecido que toda palabra, aún hasta las ociosas, contienen también espíritu. Todas. Y estas palabras hay que tener cuidado cuando uno las declare. A los lados está Dios. Lo dice la palabra de Dios en Jeremías 1:11 al 12. ¿Qué ves, Jeremías? Y dijo, veo una mata de almendro, una planta de almendro. Dijo, así, bien has visto, así es mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que cuando se lanza una palabra de Dios, ¿quién la recoge? La recogen los ángeles y la recoge Dios mismo. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra, es mi palabra, para ponerla por obra. Y vemos que cuando alguien lanza una mala confesión, ¿quién es el que la recoge? Satanás. La va a recoger y sus ejércitos, los demonios, para ponerla por obra. Entonces, por cada palabra ociosa que digan los hombres, tendrán que dar cuenta, porque por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Y vivo yo, dice Jehová, que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. La gente, hermano, las palabras las toma muy ligero, creen que las palabras se las lleva el viento, como dicen por ahí. No, que las palabras se las lleva el viento. Que dice la palabra de Dios en el Salmo 45, dice, dirijo mi cántico al rey. Mi lengua es una pluma ligera, como de escribiente, muy ligera, amén. O sea, ten cuidado con lo que salga de tu boca, porque es un decreto hablado. Lo que sale de tu boca, o sea, si tú lo tienes en el pensamiento, no pasa nada. Pero cuando sale de tu boca, inmediatamente ya es un decreto hablado. Esa pluma de la lengua está escribiendo y esa queda registrado en el mundo espiritual. También las palabras, como le dije, son una semilla. Cada palabra que tú digas estás lanzando semilla y semilla y semilla y semilla. Y después te va a venir una cosecha. Si has hablado semilla de Dios, trigo, vendrá una cosecha buena. Si has lanzado semilla mala, vendrá una cosecha mala. Entonces,
tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto es bien serio. Quiero decirle que la lengua tuya, la boca y tus labios determinan tu futuro. Por eso es que dice que comparan la lengua. Me gustaría que vayamos a Santiago, hermano. Santiago 3. Dice: he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, repita conmigo, la lengua, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede, dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también de ninguna fuente puede brotar agua dulce y agua salada y agua dulce. Vemos aquí, hermano, lo peligroso que es la lengua, tan pequeña. Y dice que la comparan esas naves tan grandes y como un pequeño timón las gobierna. Entonces dice, así también la lengua, así también quiere decir que la lengua es un timón. Amén. Y ella te llevará a donde tú hables. Si tú hablas derrota, muerte, destrucción, ella te llevará hacia el puerto de la muerte. Vemos, o sea, que si tú hablas vida, te llevará al puerto de la vida. Palabras sazonadas con fe activan la ley de la vida, la bendición, la victoria, la salud y la prosperidad. Palabras sazonadas de temor y de miedo activan inmediatamente la ley de la muerte, la maldición, la derrota, el fracaso, la enfermedad. Vemos, o sea, que tus palabras determinan tu futuro, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de no hablar mal. Cuando habla refrenar, no significa un freno nada más, porque dijera frene su lengua, que es un solo freno, pero dice son dos, o sea que hay que colocarle dos frenos a la lengua, como de una gandola así, para que pueda, o sea, frenar bien. Amén. Porque la lengua, a veces te dicen un secreto y a veces no se queda el secreto ahí. Y ahí vamos dañando y se va incendiando el fuego. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Hasta uno también para dar un consejo, porque a veces se meten problemas también. Nosotros como pastores, Pastor David, que a veces viene y una oveja de la iglesia dice, mi marido me golpea, me hace esto. ¿Usted qué dice, pastor? Lo dejo, y me sacó un cuchillo. Usted le dice, sí, hermana, déjelo antes que ese hombre lo mate. Ella se lo dice al marido después. El pastor tiene razón, me dijo, o sea, que te dejara, y después viene el marido a buscarlo. Entonces, y anda buscando al pastor, sí, voy a esperar que pase por aquí o voy a ir allá. Entonces se metió en tremendo problema. Mejor es decir, hermano, yo estoy haciendo así también. Ayune,
métase, con el Señor en oración y que el Señor le revele, haga lo que el Señor le dice. Así usted no tiene ningún problema. Porque en verdad a veces uno por redentor, el que se mete al redentor sale crucificado, hermano. ¿Por qué? Porque la gente a veces tú le das un consejo y la lengua ahí no se queda quieta. Ese sigue y sigue y se lo dice al otro. Puede, hermano, que no se lo diga al marido, sino se lo dice a la amiga más íntima. Y viene, no, que el pastor me aconsejó que tal, que dejara a mi esposo porque me hace la vida imposible y me puede matar. Entonces esa mujer viene y se la dice al marido, o se lo dice a otra persona y ahí va corriendo y va corriendo. Cuando usted le cuenta algo a otra persona, le está dando, hermano, armas para que lo destruya. Una persona que posee información es perseguida por Satanás. Satanás lo pone, hermano, que tenga que decir, lo pone que la lengua le haga así, y que suelte eso, está influenciada por Satanás. Entonces, cuando usted le vayan a contar un secreto, diga, mejor no me lo diga. Mejor, porque tiene menos problemas, porque de pronto revienta por otro lado, eso fue fulano que yo se lo dije. Entonces, el que guarda su lengua, su vida, guarda de angustia, amén. El que guarda su boca y su lengua, su vida, guarda de angustia. ¿Sabe qué es tremendo, hermano? La persona brollera. Yo digo que no vive en paz. ¿Por qué? Porque empieza a decírselo el uno el otro y enseguida le vienen diciendo, no sabe que fulana te va a reclamar, ya sabe que eres tú el que está regando el brollo y todo. Y esa persona se asusta cuando ve a la otra persona, anda toda angustiada y no tiene paz. Mejor no voy a la iglesia porque me van a reclamar, o mejor no me acerco por tal lado. Esa es una angustia, una zozobra, hermano. Entonces dice que aun cuando el necio calla, es contado por sabio, hermano. ¿Por qué? Porque se está librando de angustia, y eso que es necio, hermano. Entonces, ¿qué quedará para la otra persona que no guarda su lengua, hermano? Entonces vemos que dice que es un pequeño timón. Lo que tú hables, ella te conducirá al puerto. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de hablar mal y su boca no hable engaño. Tú no tienes que hablar chismes, brollos, ni murmuración, ni nada. La gente del reino siempre anda buscando lo importante. Que es un agente de Dios, un hijo de Dios, el que se encuentra con otro y mira, vamos a compartir la palabra. Dios me dio esta palabra, vamos a orar aquí. Ese es un portador de buenas noticias. Pero el que anda, hermano, contando brollos y chismes, usted no sabe que usted hace un mal. Cuando usted le cuenta a esa persona no se va a quedar con eso sigue regando y regando y se vuelve usted un propagador de la gente de chisme, hermano. Un portador de malas noticias. Lo que está llevando es veneno y vemos que eso nos conduce a la muerte. Vamos a ver, hermano, algunos, lo que nos habla la Escritura. Primero vamos con el consejo, hermano, para que no se pongan bravos. Amén. Dice, en Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. ¿Quién quiere morar entre los sabios? Amén. ¿Quién le gusta que lo amonesten, que lo corrijan? Amén. El que le gusta que lo corrijan y lo amonesten va a vivir con los sabios. Amén. Y dice, y el que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo, pobrecito, no se quiere esa persona. Amén. Y el que escucha la corrección adquirirá inteligencia. Amén. Y el que reprende su servir cuando es corregido, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Bueno, Salmo 39:1. Vemos estos consejos y precauciones y prudencia en cuanto a la lengua, a la boca y a los labios. Amén. Para que usted pueda ver días buenos y pueda vivir una vida en paz y tranquila. Salmo 39:1. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, entre tanto que el impío esté delante de mí. Cuídese la lengua cuando haya un chismoso. No hable ni lo bueno ni lo malo. En bocas cerradas no entran moscas. Mejor quédese callado y váyase de ahí, porque dice, ahí estaba fulano de tal, y se mete en problemas que no habló. Y lo vamos a llamar de testigo que ahí estaba. Si usted no tiene el valor y el coraje para corregir, mejor váyase. Amén. Y si tiene el valor para corregir, exhórtelo, de una exhortación, que lo que están trayendo es muerte, maldición.
cuando están llevando brollos y calumnias. Salmo 141:3. Pon guarda, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué decía él? En otra versión dice, pon candado a mi boca, pon cerrojo a mi boca. Eso, mire hermano, David llegó bien lejos. Una de las cosas que llevó a David bien lejos el éxito era la prudencia de su boca. Dice, visto un joven en Belén, vigoroso, dice, y prudente en sus palabras, y Dios está con él, amén, de hermoso parecer, y dice, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y Dios está con él. ¿Y por qué él fue escalando? Los chismosos no escalan, hermano. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto aquí nos va a vender, uno no puede hablar nada porque está vendido aquí, y no lo ponen ni en círculos, cállense que ahí viene Julano, y así. Pero vemos que David, hermano, David, donde lo llevaba Saúl, dice la Biblia que se portaba prudentemente. Y por causa de portarse prudentemente, dice que fue escalando, los pusieron entre los grandes, andaba entre los grandes, ascendió inmediatamente, hermano, fue promovido rápidamente. Y el éxito de David era que no hablaba mal ni siquiera de Saúl. Él tenía motivos, tenía razón de sobra para hablar mal de Saúl. Pero vemos que él decía, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque él miraba la investidura. No importa que una persona esté caída, pero usted no es nadie para condenarlo. Puede sí darle un consejo. Ya un consejo es diferente, amén. Vemos que lo que hizo Moisés, se casó, se buscó una mujer cusita, se casó con una mujer cusita. Y entonces, que era una mujer, era de Cus, esa no pertenecía al territorio. Y era verdad, hermano, el brollo que le levantaron, la murmuración era verdad. Eso no era mentira. ¿Por qué? Porque se buscó una mujer, o sea que no debía de buscársela, con otras costumbres. ¿Y quién murmuró? Su hermana mayor, creía que tenía autoridad sobre él, pero en el sacerdocio las cosas son diferentes. Aquí no vale edad ni nada, aquí vale la investidura que Dios ponga sobre esa persona. Y ella empezó a murmurar, María. ¿Y qué pasó? Le brotó lepra. Quiero decirle, hermano, que la lengua hace brotar lepra, porque ella murmuró. ¿Qué usó para murmurar? La lengua, hermano. ¿Y qué disciplina le puso Dios? Lepra. Hoy en día, hermano, quizás no hayan leprosos así físicamente, pero sí hay leprosos espirituales. Bastante, la iglesia está llena de leprosos, una epidemia de lepras, hermano. Y es tremendo, hermano, porque esa es una enfermedad fuerte. Y una enfermedad contaminante, la lepra se pega, hermano. Entonces va acercándose al otro, promoviendo chisme, difundiendo chisme, y ahí la lepra se va pegando más y más. Vemos, o sea que, aunque era verdad, era cierto lo que ella estaba diciendo de su hermano, pero vemos, o sea que Dios la disciplinó. Nosotros, dice que Dios no nos ha puesto por juez, amén. Dice, ¿quién te ha puesto por juez? Si todos compareceremos ante un juez que es el Señor Jesucristo. Entonces, mejor es, o sea, aconsejar a la persona que andar murmurando. Cuando tú se lo dices a otra persona, ya eso se convierte en brollo y en chisme. ¿Cómo tenemos que proceder, hermano, cuando hablen de ti con brollo y chisme? Yo no creo en esto, que vamos a poner a Julano frente a ti, vamos a traer, hermano, esa no es la medida, porque le estamos echando más leña al fuego, y brollo averiguado es un cuento que nunca se apaga. El fuego ahí no se apaga, se va propagando más y más y más. Yo lo que tengo una postura más adulta y más madura, que cada quien pague por lo que haya hablado su boca, amén. Entonces, mire cómo respondía David en el Salmo 38. 38:12 dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, andaban hablando mal de él, iniquidades, y meditan fraudes todo el día.
¿Cuál es la actitud cuando hablen mal de ti? Decía el rey David en el 13, ahí mismito, ahí, el versículo que sigue. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, no los oigo. Y yo soy como mudo, que no abre su boca, aunque tiene boca, pero no va a defenderse. Amén. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión, ni siquiera, o sea, no va a reprender ni nada. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, oh Jehová, Dios mío. Déjale la causa al Señor, que el Señor se encargue. Hay un juez, hermano. Y la persona, hermano, quiero hacerle una pregunta aquí, alguno me la puede responder, hermano. En mi trayectoria en el Evangelio, nunca he visto un chismoso prosperado, ni un murmurador. Nadie. Aunque sea pastor, aunque sea, porque a veces calan y ellos mismos se ponen. A veces se ponen hasta de apóstoles son. Pero no he visto ninguno, hermano. Hay un ministerio ahí mediocre, no escala, no llega a nada, hermano. Pero la persona del reino que anda pensando en el reino, esa es la que se proyecta. La persona del reino ve eso insignificante de los brollos y chismes, hermano. Ese es para las gallinas que andan escarbando las piedritas y eso. Pero, hermano, el hombre del reino es como un águila, anda mirando las alturas, elevándose en oración, amén, en intimidad con Dios y en lo nuevo de Dios. Filipenses 4:8. Lo que debe de pensar un hijo de Dios y hablar. Todo lo bueno, todo lo que es de buena honra, honorable, todo lo que es puro, santo, amable, hasta con amabilidad. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Y eso es lo que debemos de hablar, ser amables, ser cordiales. Alguien puede ponerse aquí para que me alumbre aquí, que no se ve casi. Consejos para una vida tranquila, en paz y con buena conciencia. Ya le dije, primera de Pedro 3:10 y el Salmo 34:12-13 dice: si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua de no hablar mal y tu boca no hable engaño. Proverbios 17:28, aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, es una persona entendida. Aquí también hay un versículo que habla, en Proverbios 15:14. Mire, hermano, guarde este versículo. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades, de brollo, de chisme, de todo eso. Entonces, aliméntese de sabiduría, hermano. Donde estén los sabios, vaya y busque las águilas, hermano. No busque a las gallinas, o sea, para escarbar piedrecitas ni nada de eso, hermano. Remóntese a las alturas. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 18 del 6 al 7. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Todo lo mal que hable la persona va a traer enfermedad para él mismo, va a traer maldición, va a traer ruina, va a traer pobreza. Dice que es quebrantamiento para sí, él mismo se está quebrantando y quebranta también a los demás que lo escucha también. Proverbios 12:13 dice, el impío es enredado en la prevaricación, o sea, en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Proverbios 13:7, vete delante del hombre necio, dice, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y el que anda en la compañía, dice, el que anda en la compañía de los necios, irá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Huye del hombre necio, porque en él no hay labios de ciencia. Y el que anda con necio terminará quebrantado. Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Todo lo que habla un necio va a traer calamidad, va a traer ruina, hermano. Hasta para él mismo y para los que lo escuchan también, que le prestan el oído. Dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia,
mas los labios del necio causan su propia ruina. Óiganlo bien. Miren, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Cuántos no quieren escuchar a los sabios? Da gusto escuchar a los sabios, pero a los chismosos, hermanos, y a los grulleros. Dice, mas los labios del necio causan su propia ruina. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, su alma, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mejor quédese callado, hermano, y no ande difundiendo por ahí. Te voy a contar un secreto, te voy a decir chismes ni brollo. Amén. Salmo 143. Dice, aguzan su lengua como de serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Salmo 149. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. El que esté hablando lo malo, hermano, ese le cae a él mismo sobre su cabeza, dice. Sobre ellos, y caerán sobre ellos brasas, se incendiarán, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Por eso es que hay que tener cuidado y hoy decidir hablar lo bueno. Salmo 140:10. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. No será firme, hermano. Puede guardar. Sí. Entonces, el Señor nos da una libre escogencia. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Decide que vas a hablar hoy. Amén. Dice, a la muerte y a la vida. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra hoy pongo por testigos delante de ti, dice Jehová, que pongo la muerte, pongo la vida y pongo la muerte, pongo la maldición y la bendición. Escoge, decide. Amén. Y dice, si has escogido la vida, vivirás tú y tu descendencia. Amén. Vemos que aún la persona que habla mal, que le da mal uso a la lengua, hermano, no solamente le va a ir mal a él, sino también a su familia también. Entonces, todo principio que uno active causará una cosecha tanto buena como mala. Y eso, los efectos se verán también en nuestra familia. Porque si, por ejemplo, una buena decisión, dice, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Vemos que es una buena decisión, pero una mala decisión va a traer maldición a nuestro hogar. Entonces decide hoy, dice, cabalga sobre, dice la palabra de Dios, Salmo 45, verso 4. Cabalga sobre palabra de verdad, humildad y justicia. Y mi derecha, mi diestra, dice Jehová, te enseñará cosas grandes y terribles. Miren, la palabra es como una cabalgadura, amén, como un sistema de transporte. Lo que tú lances en la mañana, así será la plataforma donde caminarás. El que viene y dice, hoy es martes 13, es un día pavoso, todos los lunes son pavosos. Hermano, le viene calamidad, está hablando mal. Pero si tú dices, gracias Padre, porque hoy es un día de victoria, de triunfo, de avance, de progreso, de salud, de bendición, le doy la bienvenida al favor, a la benevolencia de Jehová. Sobre esa palabra es que vas a caminar, amén. Y dice cabalga, o sea, anteriormente el sistema del transporte era un caballo. Y decía cabalga, o sea que transpórtate sobre palabra de verdad, habla verdad, de humildad, no seas orgulloso, y de justicia, no de vanidad, y de justicia. Y mi diestra te enseñará cosas grandes y terribles, dice el Señor, o sea, caminarás en victoria. También Pedro le dijo, Señor, no hemos pescado nada, palabras negativas. Toda la noche hemos pescado, o sea, la experiencia de Pedro contra la fe de Jesús. ¿Cuál vale más, la experiencia o la fe? La fe. La fe. Y entonces, ¿quién le iba a echar cuento a Pedro con la experiencia? Pero la fe vale más. Le dijo, Pedro, boga mar adentro. Y boga es usar una canoa para navegar. O sea, no he pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y entonces navegó con esa palabra, en tu palabra voy a navegar. Entonces, vemos, hermano, que tenemos que hablar lo bueno para ver días buenos. El resultado de la vida que tú estás viviendo ahora, mire, yo conocí por allá a un señor hace tiempo, ya murió en mi tierra, y él andaba hablando mal de todo. Fulano es homosexual, fulano no sé qué, y le salieron 2 hijos después.
Eso se le devuelve, hermano, el baldón. Porque dice, el mal caerá sobre su propia cabeza. Entonces dice, si quiere ver días buenos, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal. Entonces, si quieres ver días buenos, un futuro bueno, decide hablar lo bueno desde ahora. Y tendrás un futuro prominente. Dios les guarde y les bendiga.